Ahí va. Bueno, bienvenido, bienvenida al curso de Morfología Vegetal, Gracias. segundo cuatrimestre. Como ya les adelantó Diego por el grupo de WhatsApp, vamos a ser nosotros tres, los docentes a cargo de los trabajos prácticos. Diego Gutiérrez, está ahí. Diego, saludá. Hola, buen día. Jessica, que está ahí, Viera Barreto, y yo, quien les habla, Mariana Grossi. Algunos me conocen, y otros no. Bueno, los que me conocen, hola, ¿qué tal? Otra vez juntis. Y los que no me conocen, un gusto, un placer, yo soy Mariana. Los horarios de las clases van a ser siempre los miércoles a las 10 de la mañana, hasta las 12, 12 y media, dependiendo el tema, ¿sí? Podemos extender un poquito, pero bueno, más o menos ese es el horario. Van a ser vía Zoom o Webex, porque los chicos por ahí utilizan Webex cuando dan sus clases, que es otra plataforma, pero que de cualquier manera los links de cada clase, ya sea vía Zoom o Webex, les van a ser enviados de la misma manera que hoy, ¿sí? A través del WhatsApp y a través del correo electrónico, por si les es más cómodo desde el correo electrónico. Cualquier inconveniente que tengan, están todos en el grupo de WhatsApp, salvo Luca, pero nos mandan un WhatsApp o correo electrónico y lo resolvemos, ¿sí? O sea, estamos todos conectados. ¿Sí? Bueno. También estará subido en el aula virtual, no lo subimos hoy, pero bueno, eventualmente también puede llegar a estar subido en el aula virtual. Una cosa importante, ya que está en la primera clase, y a raíz de varias preguntas que hicieron varios estudiantes, no sé si alguno de ustedes, es que los teóricos, ¿sí? Que son los días lunes, sí se suben solo al aula virtual, ¿sí? Eso es muy importante, los teóricos se suben al aula virtual. Por lo tanto, antes de empezar con el práctico de hoy, vamos a, por si no asistieron al primer teórico, a ver un poco cómo es, cómo va a ser la dinámica de esta nueva cursada del segundo cuatrimestre, ¿sí? Va a ser muy similar a el primer cuatrimestre. Como muchos ya sabrán, la materia, la asignatura, se puede aprobar por promoción, ¿sí? Sin dar el examen final, en donde van a aprobar la materia completa y simplemente se tienen que anotar para dar el final, pero no lo rinden, ¿sí? Se anotan por una cuestión formal administrativa de la facultad, pero no tienen que rendirla. O con examen final, que es, bueno, cuando se aprueban solamente los temas correspondientes a los trabajos prácticos, ¿sí? Cualquier duda, escriben por el chat, por favor. Es muy importante que lo entiendan bien desde el principio. En ambos casos, ya sea por promoción o o sea, sin examen final o con examen final, va a haber 2 parciales con 2 recuperatorios para cada uno de estos parciales, ¿sí? Les vamos a ir avisando las fechas, pero la fecha prevista, si es que no hay cambios, pero más o menos para que tengan una idea, para el primer parcial va a ser el 28 de septiembre, para festejar el advenimiento de la primavera. Así que bueno, 28 de septiembre, ya vayan agendándose que es el primer parcial. Importantísimo. Toda la información, ¿sí?, relativa a la asignatura está disponible en el aula virtual. No en el aula virtual que se manejaba en el cuatrimestre anterior, sino que la facultad creó una nueva página. Ahí está el link. ¿Sí? Igual esto se lo vamos a mandar, así que lo van a tener. En este nuevo link, de hecho ya ven que ahí va el link, ya está vinculado, van a encontrar todo, desde el programa de la materia, todos los contenidos teóricos, las guías de trabajos prácticos, los trabajos prácticos resueltos,
Y también, como hicimos en el cuatrimestre anterior, las actividades complementarias. ¿Se acuerdan de las actividades complementarias que tenían que hacer por tema, semana a semana? Bueno, en esta segunda etapa también van a estar estas actividades complementarias, incluso en la página, que ahí se captura de pantalla de lo que van a ver en la página, ¿sí? Ven, acá tienen, bla, 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 el cronograma, el programa, los apuntes teóricos, la guía de trabajos prácticos. Esta es el PDF de la presentación de la clase teórica que tuvieron el lunes, que fue de célula, la primera de célula, porque ahora ahí sigue célula el lunes que viene, los trabajos prácticos resueltos, y esta última parte que les quería mostrar, que es a dónde están las actividades complementarias, que se habilitan todas las semanas los días jueves, ¿sí? O sea que las van a poder realizar, las van a encontrar disponibles a partir del día jueves, ¿sí? Y ahí, bueno, incluso tienen un tutorial, ¿sí?, que pueden descargar en PDF sobre las actividades complementarias. ¿Sí? Toda la información entonces está en el aula virtual, revísenla, no digo a diario, pero cada 2 o 3 días, por si hay alguna nueva información, algún aviso. De todas maneras, nosotros les vamos a comunicar también vía WhatsApp y vía mail, pero bueno, sepan que en el aula virtual va a estar toda la información referida a la materia de manera permanente. ¿Está claro? Ahora sí. ¿Alguna duda sobre la cuestión organizativa? Ninguna duda. Ninguna duda. Bien. 0 dudas, listo. 0 dudas a la 1, a la 2, 3, 4, 5, listo. Arrancamos entonces con lo que sería el TP2. ¿Por qué el TP2? Porque el TP1 no lo damos. Es un trabajo práctico que corresponde a microscopía. Lo pueden descargar, lo tienen en la página. No lo vemos porque, bueno, no tenemos acceso a un microscopio para mostrarles, pero bueno, pueden leerlo y si eventualmente tienen alguna duda o en alguna clase de consulta que hagamos, podemos dialogar un poco sobre ese trabajo práctico número 1. ¿Sí? Pero no forma parte del contenido curricular, ¿sí?, de las unidades temáticas. Por eso no lo damos. Sí era muy importante cuando teníamos la parte presencial, porque básicamente era una introducción al uso del microscopio, que, bueno, en este contexto pandémico no estaríamos pudiendo utilizar un microscopio de carne y hueso, de metal y plástico. Bien, bueno. Vamos a hablar un poco entonces de la célula vegetal. Ustedes ya tuvieron el teórico. ¿Fueron al teórico? Fueron. ¿Vieron el teórico? Sí. ¿Quién me habla hacia los San Francisco? Bueno, hay contenidos, ¿sí?, que son del teórico que no vamos a repasar ahora porque lo que vamos a repasar más que nada es contenidos que están en el práctico. Y un poquitito más, ¿sí? Y un poquitito más. Algunos que no son bien del práctico, pero que me parece interesante igual mencionarles. Pero sepan que aquí no está todo lo que corresponde a células, sino que hay un poco más que está en los teóricos y está en incluso los apuntes teóricos referidos al tema. Bueno, lo primero importante para hablar de célula vegetal, para hablar de célula en general, es definir qué es una célula. ¿Sí? Las células, en términos generales, son los ladrillitos, entre comillas, que forman y organizan a todos los seres vivos. ¿Sí? Por eso se dice que la célula es la unidad
morfológica, estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Sí? O sea, la célula es la unidad morfológica porque le da la forma, la estructura, pero además es la unidad funcional. ¿Qué significa esto? Que en cada una de las células ocurren todos los procesos que tienen que ver con el metabolismo, ¿sí? Y las funciones vitales de todos los seres vivos. Puede haber organismos que estén compuestos por una sola célula. ¿Conocen algún ejemplo? Un organismo que esté compuesto por una sola célula. Los virus no entran. Bueno, por ejemplo, un organismo que está compuesto por una sola célula es una bacteria. Las bacterias, por ejemplo, están compuestas por una sola célula. Un montón de microorganismos que se encuentran en las aguas y demás, también son unicelulares. Pero bueno, dentro de las células nosotros nos vamos a concentrar en las células vegetales, ¿sí? Porque la materia es morfología vegetal y lo que vamos a estudiar son las plantas. Por lo tanto, nos vamos a concentrar y a dedicar a las células vegetales. Cuando muchas células se unen entre sí, para realizar una función coordinada, van a constituir o formar un tejido. Ahora, un tejido es la unión de muchas células, pero no de cualquier célula con cualquier célula, sino de células muy parecidas entre sí, que se unen para cumplir una misma función. Por ejemplo, ¿recuerdan algún tejido vegetal? Pueden habilitarse los micrófonos. ¿Recuerdan algún tejido vegetal? ¿El tallo puede ser? El tallo es un órgano. Ah, un órgano. Los órganos están compuestos por muchos tejidos diferentes. La planta tiene 3 órganos: la raíz, el tallo y la hoja. Cada uno de estos órganos están compuestos por diferentes tejidos. ¿Se acuerdan de alguno? Por ejemplo, el parénquima, el colénquima, ¿se acuerdan? El xilema, el floema. Sí, me acuerdo. Todos esos son tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el parénquima, que tenía funciones de reserva, y que había un parénquima que hacía fotosíntesis, etc., son células que se unen para cumplir una función determinada. Las células del parénquima son todas muy similares entre sí. Igual que son todas muy similares entre sí, las células del xilema, que tienen como función la conducción de la savia bruta, o las células del floema, que tienen como función conducir la savia elaborada, como ya más adelante vamos a volver a ver, ¿sí? Un conjunto de células, entonces, similares entre sí, que se unen para cumplir una misma función, ¿sí?, se denomina tejido. ¿Bien? Volviendo a la célula, acá tenemos un esquema, que creo que lo tienen en alguna de las guías, por eso les puse este esquema. Es un esquema de una célula vegetal. Las células vegetales, ¿sí?, tienen muchas similitudes con las células animales, pero tienen importantes diferencias. La primera gran diferencia es que las células vegetales tienen lo que llamamos pared celular, ¿sí? Pared celular, que como vamos a ver en un ratito, puede haber una pared celular primaria y una pared celular secundaria. ¿Sí? Esta pared celular es
un constituyente único y exclusivo, ¿sí?, de las células vegetales. La pared celular compuesta por una sustancia, está creo que, bueno, en la próxima diapositiva, que se denomina celulosa. Bueno, esta pared celular va a rodear, a ver si puedo, está aquí, ¿sí?, va a rodear a todo esto, bueno, que está aquí adentro, que se denomina protoplasma, y que incluye desde la membrana plasmática y todo el contenido que está hacia adentro de la membrana plasmática, que incluye un montón de organoides, organitos, organelas, tienen distintos nombres, que ahora vamos a ver algunos, y el citoplasma, que es la sustancia en la cual estos organoides están embebidos. ¿Sí? Membrana plasmática y todo el contenido por hacia adentro de la membrana plasmática, que incluye el citoplasma e incluye los organoides, se denomina protoplasma. ¿Sí? Por fuera de la membrana plasmática ya encontramos la pared celular. Bien. Y ahora vamos a hablar un poco más de la pared celular. Pero antes de hablar específicamente de la pared celular, hay un detalle muy importante que es cómo se mantienen unidas las células vegetales entre sí. Las células vegetales entre sí se mantienen unidas por una sustancia cementante, ¿sí? Precisamente es cementante porque las mantiene unidas, que se denomina laminilla media. ¿Sí? Que la laminilla media, ¿sí?, que está ubicada aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ven más en detalle la laminilla media, la membrana plasmática primero, ¿sí?, la pared celular y luego la laminilla media, ¿sí?, que une o cementa la pared celular de una célula con la célula adyacente. ¿Sí? Ahora lo van a entender mejor un poquito más adelante. Pero se entiende que esto es la pared celular de una de las células y esta es la pared celular de esta célula que estamos viendo aquí. Aquí vendría otra célula, ¿sí? Por eso la laminilla media lo que hace es unir, levantar, mantener unidas una célula con la célula contigua, ¿sí? Alguien tiene que quitar el micrófono. Un perrito ladrando. Mantener unidas una célula con otra, vegetal, ¿sí?, para que de esa manera se constituyan los tejidos. Bueno, no sé por qué no pasa. Bien. Yo todo esto que está acá se los dejo escrito, ¿sí? Lo podría explicar sin dejárselos escritos, pero mi estrategia de dejárselos escritos es que ustedes después puedan usar este mismo PowerPoint como un apunte para estudiar, ¿sí? Así que por eso está ahí todo escrito. La pared celular primaria, como les mencionaba recién, la pared celular de las células vegetales puede haber una pared primaria y una pared secundaria. La pared primaria, ¿sí?, es la que primero aparece inmediatamente por fuera de la membrana plasmática.
muy importante. Pared primaria, la pared primaria está presente en todas las células vegetales. ¿Sí? Todas las células vegetales tienen pared primaria. Y es la única que tienen todas las células que están vivas y que por lo tanto tienen la potencialidad, la capacidad de dividirse, de reproducirse. Esto es muy importante. Todas las células vegetales desarrollan pared primaria. No todas desarrollan pared secundaria, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero todas desarrollan pared primaria. Y la pared primaria, ¿sí? Siempre que las células tengan pared primaria, solamente hace que estas células estén vivas. ¿Sí? Esto es muy importante para cuando después vayan viendo todos los tejidos vegetales, ¿sí? Van a ver que va a haber células con pared primaria y células con pared primaria y secundaria. Y ahí va a radicar, en eso va a radicar el hecho de que las células y por tanto los tejidos que componen estén vivos o estén muertos. Bien, el componente principal de la pared primaria, también de la pared secundaria, es un hidrato de carbono muy complejo que se denomina celulosa. ¿Sí? Las paredes celulares de las células vegetales están compuestas por celulosa. La celulosa, ¿sí? En la pared primaria se va a disponer, en forma de microfibrillas, ¿sí? Como fibras, microfibrillas, pero de manera desordenada, no de una manera compacta, sino de una manera desordenada. Cada microfibrilla, si yo pienso que cada una de mis manos es una microfibrilla, bueno, estas microfibrillas de celulosa se entrelazan entre sí, pero de una manera caótica, de una manera desordenada. Y eso que permite que queden espacios, ¿sí? Entre esas microfibrillas que están dispuestas de manera desordenada. Esos espacios que quedan van a ser ocupados por una sustancia que se denomina matriz. Esa matriz tiene una composición química muy particular, ¿sí? Que es esta: agua, hemicelulosa, proteínas y sustancias pépticas. ¿Sí? Esta matriz, entonces, que rellena los espacios que dejan las microfibrillas de celulosa dispuestas de manera desordenada, en la pared primaria está compuesta por agua, hemicelulosa, proteínas y sustancias pépticas. ¿Sí? Esta pared primaria, ¿sí? Va a permitir el intercambio o el pasaje de sustancias entre células vecinas, ¿sí? A través de zonas que son más delgadas, ¿sí? Y porosas, que se denominan campos de puntuación. Campos de puntuación primaria. A través de los campos de puntuación primarias, ¿sí? Que son estos huequitos que ven aquí, las células vecinas conectan sus citoplasmas. ¿Sí? Acá puede ver, ¿sí? Esta es la laminilla media, ¿sí? Lo que tienen aquí, no sé si alcanzan a distinguir como una línea celestita clara. Aquí, la pared celular primaria de una de las células, abajo la pared primaria celular de la célula contigua, por eso aquí queda claro, como ven, la laminilla media las cementa, a las dos células las pega, las mantiene unidas, ¿sí? La membrana plasmática de una de las células, la membrana plasmática de la célula contigua, de la célula que está al lado, y los citoplasmas de ambas células. ¿Sí? Bueno, y aquí el núcleo de una de las células, ¿no? A través de estas zonas más delgadas de las paredes, de las paredes celulares, a través de
unas estructuras que forman parte del retículo endoplasmático, que se denominan plasmodesmos, las células conectan sus citoplasmas, ¿sí? Aquí está el citoplasma de la célula 1, aquí el citoplasma de la célula 2, y aquí está el plasmodesmo a través del retículo endoplasmático, conectándose, pasando sustancias de un citoplasma al otro, del citoplasma de una célula, de la célula 1, al citoplasma de la célula 2. Por los campos de puntuaciones. Por los campos de puntuaciones. Campo de puntuación se denomina, ¿sí?, básicamente a toda esta zona. Por eso es un campo de puntuación, ¿sí? Cada uno de los huequitos o de las zonas delgadas, ¿sí?, es un plasmodesmo. El campo de puntuación, a ver si lo puedo marcar acá, es todo esto es un campo de puntuación. ¿Se entiende? Porque es una zona, Sí. ¿sí? Es toda una zona, en donde en esa zona hay partes de la pared primaria que se adelgazan, ¿sí?, en donde no se deposita, se generan estos poritos, y a través de esos poritos pasan los plasmodesmos, que están compuestos por retículo endoplasmático, que es uno de los organoides de la célula, y a través de ese retículo endoplasmático, perdón, tengo la gata aquí, y a través de ese plasmodesmo, de ese retículo endoplasmático, las dos células contiguas, ¿sí?, intercambian cositas, ¿sí?, intercambian sustancias, de citoplasma a citoplasma, ¿sí? Y a través de esas sustancias que se comparten, se comunican. Porque, como ustedes sabrán, las células se comunican mediante sustancias químicas, ¿sí? El lenguaje celular es químico. Entonces, cuando una célula le quiere decir algo a la otra, le manda alguna sustancia química. Así funciona. ¿Sí? Entonces lo que se pasan son sustancias químicas que actúan de mensajeros, para decirle, hay peligro, por ejemplo, correte un poco más allá, no, mentira, se quedan juntitas. Pero se mensajean a través de sustancias químicas, que atraviesan por los plasmodesmos, en las células vivas que tienen pared primaria. Ahora bien, otras células, para que esperen que borro esto, no lo puedo borrar. Estas células, como les decía, tienen clear, ahí va, pared primaria, son células vivas. Ahora, bueno, aquí tienen otro esquema de lo mismo, ¿sí? La membrana celular, la pared celular y los plasmodesmos, ¿sí?, conectando una célula con pared primaria con la célula siguiente. Ahora bien, hay otras células, algunas células, que además de desarrollar una pared primaria, desarrollan una pared secundaria, que es mucho más gruesa, más voluminosa y más resistente. Esta pared secundaria también está compuesta por este hidrato de carbono complejo que les mencionaba recién, que es la celulosa. Pero en este caso, a diferencia de la pared primaria, las microfibrillas de celulosa en la pared secundaria no se encuentran desordenadas, sino que se encuentran dispuestas de manera ordenada, ¿sí?, orientadas en paralelo. Por eso forman una estructura mucho más compacta y en varias capas. Es una estructura más compacta y más gruesa, la pared secundaria. La matriz, aquella matriz de la que hablábamos recién en la pared primaria, que estaba compuesta por agua, hemicelulosa, sustancias pépticas y proteínas, desaparece, ¿sí?, y los pocos espacios que quedan en la pared secundaria son ocupados por una sustancia que es muy importante en la vida vegetal,
que se denomina lignina. ¿Sí? La lignina es una sustancia que se tiñe muy fuerte con un montón de colorantes y que tiene como principal característica otorgar rigidez. ¿Sí? Por eso, todas las células que tengan pared secundaria, ¿sí? Como tienen pared secundaria, tienen lignina. Y como tienen lignina, esas células son células que, a comparación de las células que tienen pared primaria, son células más rígidas, más resistentes. ¿Sí? Por eso, si recuerdan, igual lo vamos a volver a ver, pero para que vayan conectando temas, los tejidos de sostén, ¿sí? Más fuertes, ¿sí? Y más resistentes, como es el esclerénquima, si se acuerdan, las fibras, las esclereidas, ¿sí? Tienen pared secundaria, ¿sí? Con un alto contenido de lignina. Eso hace que las células del esclerénquima, ¿sí? Sean células muy rígidas, muy resistentes, y por lo tanto sean las células de sostén más eficientes, digamos, las que sostienen mejor, por decirlo de alguna manera, porque son power, son bien rígidas. Y eso es gracias a la lignina, que está presente en la pared secundaria que desarrollan, por ejemplo, estas células, las células del esclerénquima. Bueno, también las células del xilema, que también son células con pared secundaria. La característica interesante es que estas células, como todo en la vida no se puede, si te pones rígido, bueno, te morís. ¿Sí? Estas células pierden el contenido celular, o sea, pierden todo su protoplasma. Desde el citoplasma para adentro lo pierden. Y dejan un hueco en donde hubiera estado todo el protoplasma, que recuerden incluye membrana plasmática, citoplasma y organelas, y bueno, queda un hueco, y ese hueco recibe el nombre particular de lumen, lumen celular. ¿Sí? Entonces, estas células con pared secundaria ya no pueden crecer, no pueden dividirse, pierden su citoplasma, y al perder su citoplasma mueren, son células muertas. Y en el lugar en donde estaba presente el citoplasma, se constituye ese hueco o espacio que se denomina lumen. Y donde había puntuación, las zonas en donde había campos de puntuación primaria, se generan lo que se conocen como punteaduras. Las células con pared secundaria se comunican a través de punteaduras, no de campos de puntuación primaria. Porque acá desaparecen los plasmodesmos y todo eso, ¿por qué? Porque no hay más retículo endoplasmático, porque no hay más citoplasma. ¿Sí? Entonces, si no hay citoplasma, no hay retículo endoplasmático, no hay plasmodesmos, no hay campos de puntuación primaria. Lo que hay son punteaduras. Las punteaduras, como habrán visto en el teórico, pueden ser de varios tipos, ¿sí? Si quieren en otro momento lo repasamos, pero puede haber punteaduras simples, punteaduras areoladas, punteaduras con torus, que ya lo vamos a ver después cuando veamos xilema. Pero lo importante es que, acá, ¿sí? Acá tienen, bueno, esquematizado, más que nada en este de abajo, ¿sí? La laminilla media, que sigue estando con la pared primaria, fíjense el tamaño de la pared secundaria en relación a la pared primaria, ¿sí? Muchísimo más grosor tiene la pared secundaria que la pared primaria, y en ciertas zonas se genera no se deposita la pared secundaria y se genera la punteadura, ¿sí? Con una Una cavidad. ¿Cómo?
una cavidad. Que por supuesto, exacto, presenta una cavidad, ¿sí? Porque a través de esta zona las células se intercambian también sustancias. En realidad, las puntiaduras, más que para intercambiar sustancias, sirven para pasarse sustancias. Esto, por ejemplo, es muy importante en el xilema, ¿sí? A través de las puntiaduras, el xilema, una célula con otra, va transportando la savia bruta. ¿Sí? Bien. Las puntiaduras. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sin problemas. ¿Sí, chicos? ¿Sin problemas? Sí. Bueno. Aquí me hablan. Todo bien, todo bien. Bueno, cualquier cosa, por favor. Yo tengo una consulta, Bien. pero no tiene que ver con esto. Recién entré al aula virtual y me dice que no estoy matriculado. ¿Cómo hago para matricularme? ¿Quién sos? Luca Arias. Ah, Luca. Perdón porque no te veo. Hola, Luca. No estás matriculado. Bueno. Exacto. Recién me di cuenta. Bueno, no te preocupes. Después lo resolvemos. Después, sí, mejor después. Sí. Después vemos, tomamos tu consulta y si puede alguno de los chicos, Diego, Jessy, escribirle a Marta en este interín, a ver qué puede estar pasando y lo resolvemos, Luca, tranquilo. Yo le mando un mensajito ahora si quieren. Dale. Capaz que durante la clase me dice. Perfecto. El tema es, no estás matriculado, dice el aula virtual. Exactamente. Puedo entrar, pero Sí. quise hacer la tarea esta complementaria Sí. y no me permite entrar porque dice que todavía no estoy matriculado. Luca, ¿vos te anotaste en el SIU para cursar esta segunda parte del año? Me inscribí y dice que estoy inscripto, pero Sí. que se está viendo no me acuerdo cómo dice. Sí, no importa, entre ahora le Está pendiente. escribimos a Marta con... Puede ser que en realidad estés inscripto, pero sea una cuestión más informática o más administrativa de la facultad. Déjame que ahora consultamos con Marta, como dijo Jess, y sigan ustedes con la clase. Bueno, dale, gracias. Pero no te preocupes que se va a resolver, son por ahí cuestiones administrativas o de informática. Bueno, dale, no me preocupo. No te preocupes. Sigamos. Sigamos. Bien. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de algunas de las estructuras de la célula que tienen mucha importancia. No vamos a hablar de todos y cada uno de los organoides, ¿sí? Porque no se ven en el práctico, pero sí hablarles un poco de algunos de ellos. Por ejemplo, la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura sumamente importante. Todas las células están rodeadas por una membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las membranas, de alguna manera, a cualquier célula la delimita, ¿sí? La delimita como una unidad diferente de su entorno, ¿sí? Piensen en un globo o una bombita, ¿sí? Que lo llenan de aire o lo llenan de agua, ¿sí? Si no hubiera una membrana, ¿sí? La célula perdería, ¿sí? Perdería entidad, ¿sí? La membrana la limita y la contiene al citoplasma, ¿sí? Y a todos los organoides que están dispuestos en el citoplasma. Eso por un lado. Pero además la membrana plasmática tiene una función muy, muy importante, que es la de regular el tránsito o el pasaje de sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula.
La membrana plasmática es una estructura que es selectivamente permeable. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas sustancias que pueden pasar libremente, ¿sí? Por ejemplo el agua entra naturalmente por la membrana, pero hay otras sustancias que no. Hay algunas sustancias que requieren permisos, ¿sí?, especiales para ingresar o salir de la célula. ¿Y de qué dependen esos permisos especiales? Y de la concentración de esas sustancias, ¿sí? Si una célula necesita que ingrese glucosa, por decirles una sustancia, ¿sí?, la membrana le va a permitir a la glucosa entrar. Ahora, si esa célula está repleta de glucosa, ¿sí?, por fuera de lo normal, la glucosa no solamente no va a entrar, sino que la membrana va a tender a sacarla del citoplasma, ¿sí? De esta manera, la membrana, al regular el pasaje de sustancias, mantiene el interior de la célula en un estado que se denomina de homeostasis, o sea, de normalidad, ¿sí? Dentro de la célula, no todas las sustancias químicas pueden estar a cualquier concentración, no puede haber un montón de sal, un montón de glucosa, un montón de lo que sea, ¿sí? Bueno, tiene que haber tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Bueno, ese mantenimiento del equilibrio interno de la célula, que se denomina homeostasis, ¿sí?, lo regula la membrana plasmática, que funciona como una aduana. Vos entrás, vos salís, vos entrás, vos salís. Por eso se dice que es selectivamente permeable. Selecciona lo que entra y lo que sale en función de los requerimientos metabólicos de la célula y del equilibrio ese interno que se tiene que mantener en una célula para que la célula no colapse, no explote, por ejemplo. Si le entra un montón de sal, por darles un ejemplo, la terminaría haciendo explotar, ¿sí? Por eso uno cuando come mucha sal, toma agua, y agua, y agua, y agua, y agua, porque la sal, ¿sí?, se seca. Bueno, esa función es fundamental de la membrana plasmática. Si no existiera esta función, no habría manera de mantener el equilibrio interno de la célula. Bien, hay un modelo, ¿sí?, que explica la composición de la membrana, que se denomina modelo de mosaico fluido. Esta es un esquema tridimensional de una membrana plasmática. Faltan cosas, pero está lo más importante. La membrana plasmática está constituida básicamente por una doble capa de fosfolípidos y proteínas, ¿sí? Estas son las proteínas, ¿sí?, las violetas, y estos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabecita, que esto que parece un huevito, ¿sí?, es re huevito, parece un huevito, y una colita, que esto que parece un fideíto, ¿sí? Ahora, tienen una cabecita, una colita, cabecita, colita, y del otro lado, perdón por mi pulso, pero esto que les estoy representando es lo mismo que está acá. Acá vendría una proteína de estas, y acá otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es? Uy, es que lo hice al revés. ¿Cómo la borro? Ay, no importa. ¿Por qué decimos que es una doble capa de fosfolípidos? Porque esta es una capa de fosfolípidos, esto es una de las capas, y esta es la otra capa. Capa 1, capa 2. ¿Sí? Una doble capa de fosfolípidos con proteínas. Con proteínas que la atraviesan a las dos capas. Esta parte está en contacto con el exterior de la célula, todo acá, y esta parte está en contacto con el
interior de la célula, o sea, con el citoplasma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estos fosfolípidos se ubican de esta manera? Porque las cabecitas, estos huevitos, ¿sí?, que es la parte que corresponde a la parte fosfórica de la molécula, ¿sí?, es hidrofílica, o sea que le gusta el agua. En cambio, las colitas estas, que es lo que corresponde a la parte lipídica de la molécula, son hidrofóbicas, ¿sí? Los lípidos son grasas. Y, como ustedes sabrán, las grasas no se llevan bien con el agua, son hidrofóbicas. Y eso lo pueden ver muy rápidamente echando una gota de aceite en un vaso de agua. No se disuelve. No es afín al agua. Todo lo que sea grasoso, lipídico, tiene una repulsión por el agua. No se junta con el agua, ¿sí? Entonces, en cambio, el fósforo sí, le gusta el agua. Es hidrofílico. Hidro viene de agua, fílico viene de cariño, amor, que le gusta. Y fóbico, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Fóbico es no me gusta. Hidrofóbico, fobia al agua. ¿Sí? No sé si habrá alguno hidrofóbico o hidrofílico acá. Bien, el caso es que esta disposición de las dos capas de fosfolípidos no es casual. Se disponen de esta manera precisamente por su afinidad o no con el agua. Por eso, las cabecitas fosfóricas están dispuestas hacia el exterior, en donde hay agua, y hacia el interior, en donde hay agua, porque el citoplasma es casi todo agua, ¿sí? Y las colitas hidrofóbicas están como escondiditas, ¿sí?, metiditas para adentro para no estar en contacto con el agua, ¿sí? Por eso están dispuestas de esta manera y no de otra. ¿Se entiende? Cualquier cosa me dice. Bien. Ahora, el modelo de mosaico fluido, del que se abre la membrana, en donde las proteínas representan el mosaico. Esta es pregunta de parcial y de final siempre. Las proteínas representan el mosaico y los fosfolípidos representan el fluido. ¿Qué quiere decir? Que si uno pudiera... Acá quedó como cortado esto. Porque... Bueno. No, si uno pudiera mirar desde arriba de la membrana, vería como si fuera una disposición en baldosa, por eso se denomina mosaico, ¿sí? Y lo que hace esta membrana, la membrana no es una cosa, no es una estructura rígida, todo lo contrario, es una estructura que fluye, porque de hecho las células no son una cosa estática y quieta, sino que la célula puede cambiar de forma, ¿sí? Y ese cambio de forma, ¿sí?, hace que la membrana también, ¿sí?, pueda moverse e incluso estas proteínas desplazarse lateralmente, ¿sí?, a lo largo de esta bicapa de fosfolípidos. Entonces lo que vemos acá en una imagen estática no es real en el sentido de que lo que ocurre en realidad es que estas proteínas se van moviendo, desplazando, ¿sí?, así, a lo largo de la membrana, y toda la membrana a su vez se mueve, ¿sí?, según los requerimientos de la célula, porque hay células que las células no están así, ¿sí? Siempre hay un cierto movimiento. Por eso el modelo se denomina de mosaico, porque si uno lo ve desde arriba parece un mosaico, ¿sí? Y fluido, porque es fluido, precisamente, porque fluye, como si fueran, piensen en un mar calmo, ¿sí?, no una superola, las olitas del mar. Cuando rompen en la costa, bueno, va así, ondula, fluye. ¿Ah?
Otro organoide importante que les quiero mencionar acá es la mitocondria. La mitocondria, que está hay un dibujito muy, muy bello, es una organela muy importante, fundamental, básica, que, bueno, está limitada por una doble membrana, ¿sí? Una membrana exterior y una membrana interior, y la característica es que esta membrana de adentro se pliega, ¿sí? Se pliega toda esta membrana, ¿sí? Todo esto es la membrana interna plegada, formando lo que se denominan crestas, ¿sí? Crestas mitocondriales. Y bueno, dentro de estas crestas, adentro está, bueno, una sustancia que se denomina matriz. ¿Por qué es tan importante la mitocondria? Porque en la mitocondria es a donde ocurre un proceso que se denomina respiración celular. ¿Y en qué consiste, muy brevemente, la respiración celular? En la degradación, ¿sí?, de las moléculas orgánicas que almacenan energía química, ¿sí?, la degradación de las moléculas orgánicas mediante la molécula de oxígeno, ¿sí?, y con la consecuente liberación de energía. Esa energía que se libera se acumula en unas moléculas particulares, que son como si fueran moneditas en donde se guarda la energía, que se denominan, esas moléculas se denominan ATP. Bien. Lo vuelvo a explicar. Tengo una molécula, ustedes saben que si recuerdan o no, si alguna vez cursaron química, estos son 3 átomos de carbono unidos por lo que se denominan enlaces químicos. Los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos contienen energía, ¿sí? Esa energía se libera cuando este enlace se rompe, ¿sí? Cuando este enlace se rompe, se libera energía, como un rayito. ¿Sí? Ahora, la molécula encargada de romper esos enlaces y liberar la energía es el oxígeno. De hecho, por eso el oxígeno es tan importante para la vida, ¿sí? Sin oxígeno no podemos vivir por esta razón, ¿sí? Porque es el oxígeno el que, a través de un proceso que es mucho más largo, pero este es el resumen, es el oxígeno el que genera la ruptura de los enlaces químicos que liberan la energía de los alimentos que consumimos. Y eso ocurre en cada una de las células de nuestro cuerpo, adentro de las mitocondrias. Todas las células tienen mitocondrias, tanto las células vegetales como las células animales. La nuestra, por ejemplo, la de las plantas también, ¿sí? Otro organoide muy relacionado con esto, con la mitocondria, porque hace el proceso inverso, es el cloroplasto. Y acá me detengo un poco más porque el cloroplasto es exclusivo de las plantas. Nosotros no tenemos, las células animales, cuando digo nosotros me refiero a las células animales, no tenemos cloroplastos. Si tuviéramos cloroplastos, no tendríamos la necesidad de consumir alimentos. Porque precisamente lo que hace el cloroplasto, ¿sí?, es, a través del proceso denominado fotosíntesis, ¿sí?, lo que hace el cloroplasto es elaborar el propio alimento, sintetizar moléculas de hidratos de carbono, básicamente la glucosa, ¿sí?, que después se puede unir y formar moléculas más grandes, pero a través del proceso de fotosíntesis, el cloroplasto toma la energía del sol, ¿sí?,
toman energía del sol a través de los pigmentos fotosintéticos, fundamentalmente la clorofila, que es verde, y que es lo que le da el color verde a las plantas, ¿sí? Las plantas son verdes porque tienen cloroplastos que tienen clorofila, ¿sí? La clorofila funciona como antenita que capta la energía lumínica del sol, ¿sí? Y esa energía lumínica del sol la combina con el dióxido de carbono del aire y forma glucosa. Ese proceso se denomina fotosíntesis. ¿Sí? Las plantas elaboran su propio alimento. Entonces, las plantas, ¿sí?, a través del cloroplasto, pueden elaborar su propio alimento y además de elaborar su propio alimento, tienen las mitocondrias, ¿sí?, al mismo tiempo, que les sirven para degradar ese alimento y liberar energía que van a utilizar para todas sus funciones vitales. O sea, las plantas lo tienen todo, ¿sí? Nosotros tenemos que consumir alimentos, tenemos solamente la mitocondria, ¿sí? Las plantas tienen todo. Tienen la fábrica de alimentos y la procesadora de alimentos para liberar la energía contenida en esos alimentos. Bueno, esta es la estructura interna del cloroplasto. Esto está más en 3 dimensiones. Esta fotito se las puse acá porque es la que tienen en la guía. Es una versión más... una versión más esquemática, ¿sí?, la que está aquí abajo. Lo que tienen los cloroplastos es dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna, ¿sí?, igual que la mitocondria, ¿se acuerdan que la mitocondria también tenía 2 membranas? La membrana interna del cloroplasto también se repliega, igual que la membrana interna de la mitocondria, y forma unas estructuras que se denominan tilacoides, ¿sí?, que en su conjunto, cuando esos tilacoides empiezan como a apilar, constituyen los granos, lo que se denomina grana. En los tilacoides y en los granas es a donde está contenida la clorofila, ¿sí? Además de estas estructuras que menciono, que aquí no se ve, pero aquí en este esquema sí, el cloroplasto tiene sus propios ribosomas, que son otros organoides de la célula, encargados de la síntesis de proteínas. Tienen un almidón, que es una sustancia de reserva, ¿sí?, otro hidrato de carbono que es el principal, el almidón es el hidrato de carbono que es la principal fuente de reserva energética de las plantas. ¿Sí? Tienen un almidón de asimilación y tienen esto que es sumamente importante y que también lo tiene la mitocondria, aunque no lo menciona recién, que es su propio ADN. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN. ¿Qué es el ADN? Lo vamos a ver en un ratito. Pero por ahora les digo que el ADN es el material hereditario, ¿sí? Es donde están contenidos los genes, ¿sí? Los genes que determinan las características de los organismos. En una célula, el ADN está contenido principalmente en el núcleo, el ADN principal. Pero estos dos organoides, el cloroplasto y la mitocondria, además tienen su propia moleculita de ADN, ¿sí? Y por esta razón, estos dos organoides, la mitocondria y el cloroplasto, como tienen su propia moleculita de ADN, ¿sí?, pueden reproducirse a sí mismos, ¿sí? Pueden autorreproducirse. Dale, Eva. ¿Sí? Mitocondrias y cloroplastos
tienen su propio ADN. Una cosa que me olvidé mencionarles recién, disculpen. Los cloroplastos forman parte de un conjunto de organoides que se denominan plástidos, ¿sí? Que por definición son organoides rodeados por dos membranas, que encierran una matriz o estroma. Y hay distintos tipos de plástidos. El más importante que vemos, estamos viendo ahora, es el cloroplasto, ¿sí? Pero hay otros plastos que, por ejemplo, acumulan almidón, ¿sí? Como son los amiloplastos. Y hay otros plástidos también que están en el apunte teórico, como los cromoplastos, ¿sí? Que acumulan pigmentos. Cromo viene de color, de pigmentos, otros pigmentos, ¿sí? Para ver otros tipos de plástidos, vayan al apunte teórico y van a encontrar otros tipos de plástidos. Aquí vamos a ver dos plástidos. El cloroplasto, que es el que acabamos de ver, y ahora el amiloplasto, que es un plástido que acumula, como su nombre lo indica, almidón. El almidón, como les mencionaba recién, es una macromolécula porque es muy grande, macro grande, ahí lo dice, de hidrato de carbono, ¿sí? Las moléculas de hidrato de carbono que son muy grandes se denominan polisacáridos, ¿sí? Y es muy importante el almidón, y recuérdenlo bien, el almidón es la principal sustancia de reserva energética de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los animales, no utilizamos almidón para reservar energía, nosotros utilizamos otra sustancia, otro hidrato de carbono que se denomina glucógeno, pero que básicamente cumple la misma función, ¿sí? Acumular, ¿sí? Reserva energética. El almidón es la sustancia química, que es un hidrato de carbono, mediante la cual las plantas reservan. Y los amiloplastos, que contienen almidón, se van a encontrar en varias partes de las plantas, por ejemplo, en ciertos tallos modificados, por ejemplo, la papa, ¿sí? Ya cuando veamos modificación del tallo, pero la papa es un tipo de modificación que se denomina tubérculo, y ustedes ya sabrán que la papa es puro almidón, ¿sí? O sea, todo lo que tiene la papa, lo que uno consume de la papa está plagado de almidón, porque ese órgano modificado, ese tallo modificado, ese tubérculo, es un órgano de reserva, ¿sí? Y la sustancia química que se reserva es el almidón. También hay mucho almidón de reserva en las semillas, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, constituye una forma de guardar el alimento, y cuando se necesita, esta molécula enorme, que es el almidón, se rompe en sus unidades constitutivas, que son las moléculas de glucosa, que son moléculas más chiquititas. Ya muchas glucosas, muchísimas, forman la molécula de almidón. Entonces, la planta guarda la macromolécula de almidón, y cuando necesita energía, la parte, ¿sí? La degrada, ahí está, en pequeñas moléculas de glucosa, que son las que puede utilizar la célula. Porque la molécula de almidón es muy grande y no entra en la célula. Pero la molécula de glucosa, que es más chiquitita, sí puede entrar en la célula. Bien. Este almidón, dentro del amiloplasto, se va a depositar en capas alrededor de una determinada zona del amiloplasto que se denomina hilo. ¿Sí? Que es esto que está aquí, el hilo, aquí. Y aquí. ¿Sí? El almidón se va depositando en capas alrededor de esa zona que se denomina hilo. Ese hilo o lugar en donde, a partir del cual se van a empezar a depositar las capas de almidón, puede estar
en el centro del amiloplasto, y en ese caso se habla de amiloplastos céntricos, o puede estar no en el centro, en cuyo caso se habla de amiloplastos excéntricos. ¿Sí? Por ejemplo, este dibujito que tenemos acá es un amiloplasto de papa, que es el que hubiéramos visto en el práctico, igual ahora lo vamos a volver a ver, es un amiloplasto excéntrico, ¿sí? Porque tiene el hilo acá. ¿Sí? Fuera del centro. Y a su vez es un amiloplasto simple, porque puede haber amiloplastos simples y amiloplastos compuestos. Ahora lo vemos, en breve. ¿Sí? A ver, ¿sí? Bien. Los amiloplastos simples, ¿sí? Son aquellos que tienen un único hilo, ¿sí? Que como les decía recién, puede ser céntrico, ven que acá está en el medio, o puede ser excéntrico, o sea que no está en el medio. Y los amiloplastos compuestos son aquellos que tienen más de un hilo, más de un centro de formación o hilo. Por ejemplo, en este caso, este acá tiene uno, acá tiene otro, y este tiene un montón. ¿Sí? Este es el caso del arroz. O de la avena, y este no sé, el ejemplo de cuál será. Acá hay varios, esperen, ¿no? Ahí va. Acá hay varios ejemplos, ¿sí? De distintos tipos de granos de almidón, por ejemplo, acá está el maíz, ¿sí? Fíjense, el grano de almidón, el amiloplasto del maíz, es simple, porque tiene un solo centro de formación, es céntrico, porque ven que está en el centro, y a su vez también a veces se habla de si ese hilo o centro de formación tiene forma circular o tiene otras formas. Por ejemplo, en el caso del maíz, ven que es como una Y. Bueno, ese tipo de forma del hilo se denomina hilo fisurado. ¿Sí? Eso es clásico del grano de almidón o amiloplasto del maíz. Y, bueno, el que hubiéramos visto en el práctico es el grano de almidón de la papa, que es un grano de almidón simple, porque tiene un único hilo de formación, y excéntrico. ¿Sí? Acá está el hilo, fuera del centro, por eso es excéntrico, y las capas de deposición del almidón. Después cuando pasemos a las actividades prácticas, ya en breve, vamos a ver cómo se ve al microscopio, si hubiera visto al microscopio este grano de almidón, ¿sí? De la papa. Bien, otra estructura de las que les quiero mencionarles, de las células, es la vacuola. ¿Por qué? Porque también la vacuola, además de la pared celular y del cloroplasto, es muy característica en las plantas. La vacuola de las células vegetales es de gran tamaño y puede incluso ocupar prácticamente todo el citoplasma. En esta fotografía, o esquema más bien, de esta célula ocupa un espacio considerable, pero en algunas ocasiones la vacuola puede prácticamente ocupar más del 80% del citoplasma, y todo el resto de los organoides quedan apretados en los extremos, cuando la vacuola está muy crecida. Esta vacuola está limitada por una membrana particular que se denomina tonoplasto, ¿sí? Y en su interior básicamente lo que contiene es agua y diversas sustancias disueltas, ¿sí? Sustancias nutritivas y distintos tipos de sustancias. Esta vacuola tiene como función regular, ¿sí?
la vida celular y acumular sustancias, productos del metabolismo celular, sustancias que pueden ser benéficas o sustancias que deban ser luego liberadas de la célula, ¿sí? O sea, productos del metabolismo buenos y malos, digamos, se acumulan dentro de la vacuola, ¿sí? Y otro organoide que es muy importante es el núcleo, ¿sí? El núcleo está limitado por una doble membrana, acá tenemos otro ejemplo, denominada carioteca o envoltura nuclear. ¿Sí? Si acá ven, todo esto es el núcleo, ¿sí? Acá está la envoltura nuclear o carioteca, que tiene como característica esta envoltura nuclear o carioteca la presencia de poros, que se alcanzan a ver perfecto ahí en el esquemita este, ¿sí? Dentro del núcleo, ¿qué hay? Dos cosas. Primero, una estructura que está ahí como más oscurita, que se denomina nucleolo, que ahora vemos qué hace. Y después, lo otro fundamental que está dentro del núcleo es el ADN, que es este ácido, que se llama ADN porque es ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, ¿sí? El ADN. El material es la molécula en donde está contenida la información hereditaria, ¿sí? Esto, no sé si lo vieron en el teórico ya esto. ¿Lo vieron en el teórico? Este ADN que está en el núcleo normalmente se encuentra en forma de hebras que reciben el nombre de cromatina. Pero ahora, en un ratito, voy a hablarles un poquito más del ADN. ¿Cuál es la función del núcleo en su totalidad al tener precisamente en su interior alojado esta molécula tan importante y fundamental que es el ADN? Controlar todo, la actividad celular, ¿sí? Controla la actividad de la célula y controla la división celular, ¿sí? Que creo que van a ver en la clase que viene, que es la primera división celular que van a ver, que es la mitosis, ¿sí? Luego hay otra división celular que se denomina meiosis, que la vamos a ver más adelante, ¿ok? De todas maneras, si bien va a ser algo que van a ver en teórico, vamos a tener algunas otras clases nosotros para repasar esos temas que requieren profundo estudio y repaso permanente. Bien, ahora sigo con el núcleo. Este es otro esquemita, un esquema más en 2 dimensiones, en donde vemos la envoltura nuclear, que como ven tiene poros, ¿sí? Ven acá los poritos de la envoltura nuclear, ¿sí? El nucleolo, todo esto que es como una maraña de hilos, que aquí dice cromatina, pero en realidad es el ADN, y ahora vamos a ver por qué. El nucleoplasma, que en realidad es como si fuera el citoplasma del núcleo, la envoltura nuclear, y bueno, siempre el núcleo está muy asociado a un sistema de endomembranas que se conoce como retículo endoplasmático o retículo endoplásmico, que puede ser liso, este retículo endoplásmico, o rugoso. Cuando es liso es porque no tiene nada adherido, es liso, y cuando es rugoso, como es el caso de la siguiente imagen, es porque tiene adheridos estas bolitas que aquí están esquematizadas como bolitas rojas, que se denominan ribosomas, ¿sí? Que como les mencioné hace un rato, los ribosomas tienen como principal función la síntesis, la producción, la elaboración de proteínas. Las proteínas son
sustancias químicas muy, pero muy importantes para la vida celular, ¿sí? Gran parte de los compuestos químicos de la célula son proteínas. Piensen, por ejemplo, cuando hablábamos de membrana, ¿sí? Bueno, las proteínas esas que estaban dispuestas en la membrana plasmática, que eran esas proteínas grandes de color violeta, bueno, alguien las tiene que fabricar. Los que las fabrican son los ribosomas, ¿sí? Que los ribosomas pueden estar libres por ahí en el citoplasma o pueden estar adheridos, pegaditos a el retículo endoplásmico, que por tener esos ribosomas pegaditos se denomina retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, porque tiene ribosomas adheridos, ¿sí? Y el núcleo tiene generalmente muy asociado, muy cercano a él, retículo endoplasmático rugoso. Y no es casual eso. ¿Por qué? Porque adentro del núcleo está esta estructura, de la cual de la cual se habla muy poco, que es el nucleolo. El nucleolo es fundamental porque es el que se encarga, ¿sí?, de pasar la información genética para, básicamente, fabricar los ribosomas, ¿sí? Si no existiera el nucleolo, no se podrían formar los ribosomas, ¿sí? Bueno, y ahora. Les puse esto. Yo no sé si en el teórico vieron algo de ADN. ¿Alguno me puede contestar? No, no vimos nada en el teórico. No vieron nada. Bueno. ¿Por qué es importante que esto lo voy a decir hoy, en esta clase, y seguramente lo vuelvo a decir en alguna otra clase, y en varias clases? ¿Por qué es importante? Porque después, si no entienden bien esto, no van a entender bien mitosis, que es la división celular, y no van a entender meiosis, que es o la otra división celular, que viene bastante más adelante. El ADN, ¿sí?, es una molécula que es esta que está acá, ¿sí?, que contiene la información hereditaria. La molécula de ADN es una molécula muy compleja que está formada por unas estructuras, unidades funcionales que se denominan nucleótidos, ¿sí?, que son estos que están acá. Cada nucleótido está formado por distintas bases nitrogenadas, o nucleotídicas, no importa, que son estas 4 que están puestas acá. Una base nitrogenada de un nucleótido, ¿sí?, encaja con una determinada base nitrogenada del otro nucleótido. No cualquiera con cualquiera, ¿sí? Como una especie de juego de encastre, esto del ADN, ¿sí? Por ejemplo, guanina, la rojita, encaja con la citosina. La adenina encaja con la timina. Y así van encajando, ¿sí? Y se forma como una especie de, piénsenlo, como si fuera una escalera, ¿sí?, en donde cada escalón es la unión de estas bases nitrogenadas, y luego yo a esa escalera la agarro de los extremos y la pliego, y la transformo en una doble hélice. La transformo en una hélice plegada, que es lo que se ve acá arriba, ¿sí?, en una hélice plegada, pero es doble, ¿por qué? Porque tengo 2 cadenas, tengo la cadena esta que contiene, por ejemplo, acá la guanina, acá la citosina, y la cadena de al lado, ¿sí?, que es complementaria porque encastra, ¿sí?, y eso forma las 2 cadenas. Esas 2 cadenas de ADN, si piensen en la escalera, después se tuercen y dan esta estructura de hélice, que es doble porque son 2 cadenas, ¿sí? Por eso la molécula de ADN
se dice que tiene una estructura de doble hélice, porque es una doble hélice, por esto. ¿Se entiende? Bueno, no me dicen nada. Yo no entendí bien el concepto de doble hélice. ¿Lo podrías volver a explicar? Bien. Doble, porque acá lo que ves son dos cadenas, ¿sí? Acá tenés una cadena y acá tenés otra cadena. Uy. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es doble. Y hélice, porque cuando estas cadenas se pliegan, ¿sí? Se pliegan, lo que te están formando es una estructura de hélice. Como si fuera una hélice. Que es esta forma que se ve acá. Una cosa retorcida. Está bien, ahora sí. Como muchos signos de Igual infinito pegados. igual una cosa, a veces la terminología que se utiliza, como son traducciones del inglés, a veces no reflejan exactamente lo que uno entendería en castellano y a veces confunde. Por ejemplo, hélice, nosotros no lo entenderíamos por la palabra coloquial como si fuera en realidad lo que decía Mari. Lo que implica es dos hebras, ¿sí? Que están retorcidas de tal manera, ¿sí? Que en realidad para nosotros casi lo podríamos mejor explicar como si fuera una espiral, ¿sí? Dos espirales entrecruzados, ¿sí? Como cuando uno compra para los mosquitos, por ejemplo, es algo así. Sí, para mí la Por idea de eso pensar la escalera y retorcerla es es así, perfecto, sí, sí, sí. es lo que Para es. mí para mí es eso. A veces cuando uno piensa en hélice, por ahí dice hélice, no, pero hélice de avión, hélice, lo asocia con cosas cotidianas y Sí, a uno se confunde. Pero la explicación que dio Mari de una escalera con sus escaloncitos y uno lo retuerce es la mejor idea para aprenderlo realmente, no aprenderse una palabra de memoria, sino cómo es la estructura de esa macromolécula. Es como Mari les explicaba hace un rato, es un montón. de campo de puntuación, y en realidad uno lo que tiene que imaginar, porque son palabras, términos, que uno después las aprende de memoria, pero es imaginarse un área, por eso campo, como si fuera un campo de fútbol, un área con punteaduras o con puntuaciones. ¿Por qué? Porque tiene puntitos. Eso es lo que vio el primero que lo vio, y le puso Claro. ese nombre. Pero después uno, a partir de ese término, construye la explicación de lo que es realmente. Perdón, me metí, lo sigo, No, pero no perfecto. quiero. La idea, por lo menos mi idea, es intentar que entiendan. Por eso yo también utilizo mucho las manos. No sé si les sirve o no les sirve, pero Como buena descendiente italiana. claro, yo Chao, soy muy los de dejo. mostrarles la doble hélice, ¿sí? Las dos cadenas que se pliegan. Había hecho un origami cuando empezó la cuarentena, ahora no sé dónde está. Bueno, el caso es que esa molécula de ADN contiene los genes. Los genes, ¿sí? Son muy importantes, porque en cada uno de los genes hay información sobre algún rasgo, ¿sí? O alguna característica del organismo. Lo voy a simplificar de esta manera, ¿sí? O sea, hay ciertos características que tiene el organismo que están, la información está contenida en los genes, ¿sí? Por eso, bueno, uno lo habla coloquialmente, uno habla de los genes, hay lo que son los genes, hay, bueno, tenés los genes de tu abuela, los genes de tu abuelo, por los ojos, hasta por el carácter, los genes de tu abuelo, los genes de tu padre, bueno. Uno habla así coloquialmente, pero los genes existen, y los genes están. ¿Y a dónde están? En el ADN. ¿Sí? En esa larga molécula de ADN hay muchos genes. Cada molécula de ADN tiene muchos genes, y ahí pasa la data. ¿Sí? Depende de la molécula de ADN, la cantidad de genes que tenga y cuáles genes. No importa eso ahora. Pero sí que cada molécula de ADN contiene muchos genes. Ahora bien,
esa molécula de ADN que contiene los genes, ¿sí? Y acá les puse, ¿sí? Va a pasar por la misma molécula de ADN, va a pasar por distintos grados de compactación. ¿Y por qué esto? Porque cuando la célula está muy tranquila, sin necesidad de dividirse, uno mira el núcleo de la célula y ve toda una maraña, que es esto que se veía acá, ¿ven? Esta maraña como los fideos, los tallarines en un plato de tallarines. Piensen en un plato de tallarines y piensen que cada tallarín es una molécula de ADN. Así se ve el ADN cuando la célula está en reposo, no se tiene que dividir. Ahora bien, cuando la célula, ¿sí? Se tiene que dividir, tiene que duplicar el plato de tallarines y dividirlo en dos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer las células es organizar los tallarines, ¿sí? Organizarlos, de manera tal que cada tallarín, o sea, cada molécula de ADN, ¿sí? Se compacte de alguna manera, se organice de alguna manera, ¿sí? De tal forma de que yo, cuando la tenga que llevar para un lado o para el otro, no se me descuajeringue toda, porque son moléculas muy largas, ¿sí? Y eso es lo que le pasa al ADN cuando la célula se está por dividir. Se empieza a compactar. Primero se une a unas proteínas que se denominan histonas, ¿sí? Las proteínas que se acuerdan que sintetizaban los ribosomas. Fíjense lo importante que son los ribosomas y lo importante que son las proteínas. Las proteínas están en todos lados, chicos. Por eso hay que comer mucha, mucha proteína. Bueno, las histonas son proteínas muy especiales que se mezclan, se meten adentro de la molécula de ADN y forman como una especie de cuentas de collar, que le llaman, que son estas estructuras que están acá. Cuentas de collar como si fuera un collar de perlas, qué sé yo, no sé por qué le pusieron cuentas de collar. Pero eso se lo denomina nucleosoma. Y después se sigue compactando, 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 hasta llegar a lo que popularmente se conoce como cromosoma, que es lo que uno más escucha, el cromosoma, el cromosoma. Y uno de pronto piensa, bueno, está bien, pero entonces, ¿el ADN dónde está? Bueno, el cromosoma es el ADN. Todo es el ADN. Lo que pasa es que es el ADN en un grado distinto de compactamiento, ¿sí? La cromatina, por ejemplo, que uno habla de la cromatina, el núcleo contiene la cromatina, ¿sí? ¿La cromatina qué es? Es el ADN y las histonas. En este estadio de empaquetamiento del ADN se habla de cromatina. Cuando eso se sigue condensando y empaquetando, ya se habla de cromosoma. Pero siempre sigue siendo la misma molécula de ADN. Si en una de nuestras células hay, por ejemplo en la especie humana, no sé si alguno sabrá que tenemos 46 cromosomas, cada organismo tiene un número de cromosomas distinto, ¿qué significa? Que en cada una de las células de nuestro cuerpo, nosotros seres humanos, tenemos 46 moléculas de ADN. 46 moléculas. Que cuando la célula se está dividiendo, se adquiere el formato de cromosoma, pero sigue siendo la molécula de ADN. ¿Esto está claro? Porque acá hay un videito precioso en donde les muestra, está en inglés, les voy a sacar el sonido, espero que se vea, pero les muestra precisamente este empaquetamiento en una estructura, en un modelado tridimensional. Díganme si se ve bien lo que voy a empezar a mostrar. Esa es ¿se ve bien? Alguien que me diga que se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bien. Sí, se está viendo. Sí, Bien. se ve bien, se ve bien. Listo, va de nuevo, listo. Bien. Esto que se ve ahí como que vibra, ¿sí? Es la molécula, la doble hélice. La molécula de ADN. ¿Sí? Le saco el sonido porque la explicación está en inglés. Y ahora va a venir una histona, en cualquier momento aparece. Ahí está. Cae la histona
y ahí ¿qué empieza a hacer con la molécula de ADN? ¿Ve? La empieza a enrollar, y ahí se forman los nucleosomas. ¿Sí? ¿Ven lo que les decía recién? Esas cuentas de collar. Y entonces ahí ven que en la misma molécula se le empiezan a meter proteínas, y las proteínas la van como compactando, ahí en ese momento es cromatina. ¿Sí? Porque ahí está el ADN con las histones. Pero sigue empaquetándose, porque tenemos que llegar al cromosoma. Esto es re psicodélico. Sigue compactándose, siempre con la ayuda invaluable de las proteínas, y de tanto compactarse genera los cromosomas, que es lo que uno en las células puede ver. Esto, por ejemplo, es una célula en vivo al microscopio dividiéndose. ¿Ven? Y todos esos como gusanitos que se ven son los cromosomas, que es el ADN compactado, y ahí se está dividiendo la célula, por ejemplo. Está dividiendo la mitad de los cromosomas para un lado y la mitad de los cromosomas para el otro. ¿Ven? ¡Qué lindo! Y ahí, una vez que ya están divididas, vuelvo a poner esto, una vez que ya están divididas, los cromosomas como tales desaparecen y se vuelve a formar la cromatina. ¿Se entendió? ¿La idea? Sí, ¿no? Sí, se entendió. Te Básicamente, están respondiendo también en el chat. sí, ahí veo, se chicos. entendió. Lo que a mí Ah. más me interesó de este, después si quieren le pueden poner el audio, está en inglés, por eso no le veía. Pero si alguno entiende inglés, lo puede escuchar. Lo que a mí más me importa de todo esto, ¿sí? Es que a ustedes les quede en la cabeza que ADN, cromatina, cromosoma, es lo mismo. ¿Sí? Es la misma molécula, ¿sí? Que solamente está preparada para hacer distintas cosas. ¿Sí? Es como ustedes, si se preparan para ir a jugar al fútbol, o para ir a la facultad, o para salir con sus novias. Son los mismos, pero distintos. Ese es el ejemplo, pero eso, porque después ustedes leen la cromatina, el ADN, piensan que son cosas distintas, y no, ¿sí? No son cosas distintas, es todo lo mismo. Bien, y ahora, siendo las I42, pasamos a las actividades prácticas, que, ay, ¿cómo a veces me responde el mouse y a veces no. Estas actividades de experimentación, chicos, yo lo único que hice fue, esto lo tienen resuelto en el práctico. Este es el práctico, ¿sí? Que hubiéramos hecho en situación normal. Lo tienen colgado en la página del aula virtual, todo completo y resuelto, ¿sí? Yo lo único que hice fue simplemente tomar capturas de pantalla de lo que ya tienen el PDF resuelto, y lo pueden mirar cuando quieran, para que lo podamos ver juntos, ¿sí? Lo primero que hubiéramos hecho era hacer un preparado histológico de cebolla para mirar, individualizar células, ¿sí? Lo que hubiéramos hecho es, con una hojita de afeitar, hubiéramos tomado la parte de la pielecita de la cebolla, hubiéramos hecho un corte en forma de B corta, y con una pincita hubiéramos agarrado el tejido más superficial, que es lo que van a ver la clase que viene, que es la epidermis, que es incolora, la epidermis, o sea, no tiene cloroplastos, y por eso se ve más fácil, ¿sí? Y hubiéramos puesto eso al microscopio. Y lo que hubiéramos visto es esto que tienen acá, ¿sí? ¿Qué es lo que ven acá? Ven un montón de celulitas, una célula, dos células, tres células, ¿sí? Y esos puntos que ven ahí adentro, ¿sí? ¿Los ven? Adentro de cada celulita, que ven que no siempre está en el centro, sino que puede variar la ubicación, son los núcleos, ¿sí? Cada una de estas es una célula, y adentro de cada célula está el núcleo.
Esto fue lo primero que vio la persona que no me acuerdo bien, Diego Cabo, ¿te acordás? Cuando se descubrieron las células, que se llaman células, y fue, yo creo que con un preparado de cebolla, porque con un microscopio muy primitivo, no me acuerdo la historia ahora, pero se denominaron células porque precisamente parecían como las celditas de un panal de abejas. ¿Te acordás, Diego, vos la historia? Más o menos, pero en realidad era lo que vieron los primeros, que era lo más fácil de cortar, eran células muertas, era lo que cortaron fue un tallo y células muertas. Entonces lo que se veía eran, sobre todo la pared secundaria, que era la que se había preservado, ¿sí? Y cavidades. Por eso es un panal, como un panal que vos decías, Mari, y entonces por eso el nombre que le pusieron fueron que ellos veían pequeñas celdas. Celdas. Y por eso de ahí Pequeñas venimos, celdas, celdillas, que son en latín se dice células. y ese es el origen de la palabra célula. Obviamente, por eso siempre las palabras o los términos tienen una parte histórica, pero después cuando nosotros ahora decimos células, en realidad ya nosotros tenemos una información mucho más compleja y mucho más rica, que es la que les explicó Mari desde, toda la clase. Pero no siempre fue así. Y la historia de las cosas a veces es muy interesante, ¿sí? Imagínense, uno ahora mira el microscopio y tenemos microscopios electrónicos y cosas muy sofisticadas, pero hace 300, 400 años hubo un tiempo en que no se sabía que los seres vivos estábamos compuestos por células, ¿sí? Imagínense la primera persona que vio una célula por primera vez, ¿sí? Lo mismo que un microorganismo, bueno, y demás. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es un tejido compuesto por muchas células iguales. Como hablábamos al principio de la clase, muchas células semejantes que cumplen una función determinada y por eso son semejantes tanto en su morfología como en su metabolismo y en su función, constituyen un tejido. Por ejemplo, a partir de la clase que viene, ya vamos a empezar a hablar de tejidos, ¿sí? Vamos a empezar la clase que viene con el tejido epidérmico, ¿sí? O epidermis, que es lo que están viendo acá. Bueno. Otro, ay Dios, ¿por qué no puede pasar? Dime si esto. Bueno, otra de las cosas que le solicitaría el práctico era que esquematicen una de estas células que vieron recién en el microscopio y le indiquen las partes. Bueno, uno haría este esquema y pondría el núcleo, esta es la célula, ¿sí? El límite de la célula es este. Bueno, así nomás lo hago, ¿no? Esta es una célula viva, se tiene solamente pared primaria. Acá un núcleo con nucleolos. Nucleolos puede haber más de uno, en este caso dibujaron dos. La pared primaria, porque es una célula viva, tiene pared primaria. Y bueno, todo lo que está acá es el citoplasma, ¿sí? Que es en donde estarían contenidos los organoides. Que no podemos ver los organoides. ¿Por qué? No podemos ver los organoides, o organelas, o organitos, porque el microscopio óptico no nos permite llegar a tanto nivel de aumento como para ver los organoides. Si quisiéramos ver los organoides, tendríamos que irnos, bueno, salvo los cloroplastos. Los cloroplastos sí los podemos ver, pero muchos otros organoides, que son un poco más chicos, hay que verlos con microscopios que permiten ver más grande, a mayor aumento. Pero los cloroplastos sí se ven, y ahora lo vamos a ver en un ratito. Ay. Dios, ¿por qué no pido? Bien. Entonces, otra cosa que les dice el práctico es que observen si las células están aisladas o unidas.
¿sí? Entonces, ¿qué las mantiene unidas? ¿Qué dijimos que mantenía unidas a las células? Las células, como ven, están bien, como veíamos recién, están bien unidas las células, ¿sí? Y entonces, ¿qué las está manteniendo unidas? Como recordarán, dijimos, La minilla media. bien, células pared primaria, pero lo que las mantiene unidas entre sí es esta sustancia cementante que se denomina laminilla media. ¿Ok? ¿Está hecha de sustancias pécticas también? La laminilla media, exacta, puede ser. Pectato de calcio y de magnesio, si mal no recuerdo. ¿Sabes qué? No me acuerdo de qué está hecha la laminilla media. Diego Sí, Gutiérrez, sí, está sustancias pécticas. formada, la laminilla media está formado principalmente por sustancias pécticas, por pectatos, y una forma fácil de recordarlo a la laminilla media es porque algunos tejidos, vieron por ejemplo los cítricos, las naranjas, los limones, esa capa que vamos a ver más adelante, que es blanquecina de la cáscara, digamos, eso tiene mucho pectato, pectinas. Entonces se usa mucho para jaleas. Vieron que para hacer mermelada se utiliza mucho como sustancia base. Y eso, en realidad, digo para recordar cosas de la vida cotidiana que después permiten asociarlo a sustancias químicas que en la parte citológica o de tejidos nos sirve muchísimo. Pero bueno, sí. Pero bueno, entonces sustancias pécticas, sí, pectatos. Bien, yo no me acuerdo. Gracias, Diego. Bien. Otra actividad que íbamos a realizar es mirar, que nos íbamos al Parque Saavedra y juntábamos elodeas, era mirar bajo el microscopio óptico los cloroplastos en las hojitas de esta planta que se llama elodea, que es una plantita acuática. No sé si alguna vez la vieron, la conocen. Crece en algunos estanques, en algunos lagos. Y lo que se ve muy bien en la elodea son los cloroplastos, ¿sí? Adentro de las células. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, lo que ustedes hubieran visto en la elodea es esto. Ay, a veces como que me aparece y me desaparece. Ahí está. ¿Sí? En donde ven que cada una de estas es una célula, ¿sí? Lo mismo que en el caso anterior, cada una de estas células, bueno, estas células, como ven, no todas las células tienen el mismo tamaño, ¿eh? ¿Sí? Estoy marcando distintas células, cada una de estas células unidas entre sí, como ya dijimos, por la laminilla media, células vivas, por lo tanto, todas células con pared primaria, y todos los puntos verdes que ven ahí son cloroplastos, ¿sí? O sea que los cloroplastos sí que se ven, ¿sí? Estas células están llenas de cloroplastos. Por lo tanto, bueno, por eso lo utilizamos, utilizamos a la elodea como material para observar los cloroplastos. Me cambia. ¿Sí? Bueno, dentro del citoplasma las esferas de color verde son los cloroplastos. ¿Pudo observar la estructura interna del cloroplasto, la estructura que vimos hace un rato? No. ¿Y por qué le parece que no pudo hacerlo? Bueno, precisamente porque para que uno pueda ver la estructura interna del cloroplasto, o sea, los tilacoides y la membrana interna plegada, necesitamos un microscopio más poderoso, un microscopio que amplifique, aumente más la imagen, que se denominan microscopios electrónicos, ¿sí? En este caso, un microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Eso permitiría ver el interior de los organoides. No me di cuenta ahora, pero pueden buscar por internet fotos al microscopio electrónico de transmisión y van a ver cómo se ven las estructuras, incluso el retículo endoplasmático, bueno, todos los organoides más en detalle, porque tiene el microscopio electrónico muchísima más capacidad de amplificación, ¿sí? Bueno, les pedía que esquematicen las células y marquen, ¿sí? Acá los cloroplastos, la pared primaria, como ya dijimos, la presencia de vacuolas, que podía haber,
a veces se ven, ¿sí? A veces se ven las vacuolas, porque a veces los cloroplastos no están uniformemente dispuestos en el citoplasma, y eso es porque está la vacuola ahí metida en el medio, que los va como corriendo hacia los costados, y el citoplasma, que bueno, es el tejido que está rellenando todo el interior de la célula. ¿Sí? Y bueno, si se acuerdan de recién, podíamos ver en el interior, en las células de cebolla, los núcleos muy definidos. En cambio, acá en el preparado este de Lodea, no se pueden ver bien los núcleos, y les pregunta por qué les parece que no pudieron ver bien los núcleos. Bueno, en este caso, los núcleos de las células de Lodea son mucho más pequeños, mucho más chiquititos, que los núcleos de las células de cebolla, de la epidermis de la cebolla, y por lo tanto, bueno, no se alcanzan a distinguir con el aumento de los microscopios que hubiéramos utilizado en el práctico. Y otra cosa re interesante que pasa en la elodea es que si uno deja el preparado un rato, el preparado con la hojita de elodea, en el microscopio, con el microscopio encendido, como el microscopio genera luz, ¿sí? Porque es un microscopio óptico, precisamente, uno de abajo le manda luz. Y los cloroplastos reaccionan, responden a la luz. Y entonces empiezan a mover, ¿sí? Como buscando la luz, ¿sí? La luz del microscopio. Pobrecitos, ellos no saben que es una luz artificial. Ese movimiento de los cloroplastos se denomina ciclosis, ¿sí? Es la respuesta de los cloroplastos a la presencia de luz. Y acá tenemos un videito en donde pueden ver la ciclosis con una musiquita de fondo. Entonces la dejo porque está buena. ¿Lo ven? Un poquito más baja. Esto es lo mismo. Esta es la elodea con todos los cloroplastos moviéndose. Esta es la ciclosis. El movimiento de los cloroplastos en respuesta al estímulo lumínico. Ahí lo que está haciendo es que está filmando, está moviendo, parado, todos los cloroplastos, y lo van tocando, pero bueno, están como locos. Están moviendo un montón. ¿Sí? Bueno, eso hubieran visto. A esto se lo denomina ciclosis. ¿Sí? Bien. Ya falta poco. Mari. ¿Sí? No, una cosita ahí para que ellos también lo puedan interpretar, es que acuérdense, cuando vean la teoría de célula, es que en el citoplasma hay lo que se llama el citoesqueleto. Por eso, si bien uno a veces, cuando visualiza esa ciclosis, pareciera como que los cloroplastos simplemente están en agua y recorriendo la célula simplemente como nadando, uno lo que tiene que en realidad saber es que existen como una maraña, una estructura de microtúbulos o microfilamentos que forman como si fuera un esqueleto, donde la sustancia gelatinosa, que también existe, forma parte de ese citoplasma, y los cloroplastos en este movimiento en realidad son ayudados, ¿sí?, por esta estructura fija que tiene la célula en su interior, y no es solamente una cuestión de que nadan en el citoplasma, Sí, aunque parece eso. perdón que aclare ahí, tampoco es fijo el citoesqueleto, el citoesqueleto es... No, está bien, pero le da como sustentación porque son microfibrillas de determinadas sustancias, no es rígido, no es una pared, pero lo que hacen es darle sustentación a cada uno de estos elementos. Ay, mirá lo que acabo de descubrir.
Tengo un puntero láser. Bueno, en fin. Ahora que descubrí mi puntero láser, el último de los, no sé si el último, el anteúltimo de las actividades, es, que hubiéramos hecho es la visualización de los amiloplastos, ¿sí? Y para observar los amiloplastos hubiéramos realizado un preparado histológico a partir de observar la papa, ¿sí? En la papa hubiéramos tomado un trocito de papa, como dice acá, ¿sí? Hubiéramos disgregado un poquito del contenido de la papa, lo hubiéramos colocado sobre sobre un vidriecito, que es el que se denomina portaobjeto, y hubiéramos agregado una gota de una sustancia que se denomina Lugol, que es una solución de yodo y yoduro de potasio, que lo que hace, este reactivo que se denomina Lugol, es teñir de azul al almidón, lo cual permite poner de manifiesto los amiloplastos, ¿sí? De azul o de un azul medio grisáceo, según si el Lugol está recién preparado o es muy viejo. Depende, se tiñe a veces más de azul, a veces más de gris medio azulado, ¿sí? Y bueno, como les indica acá también, a veces, si uno se pasa de Lugol, se ve todo negro, ¿sí? Entonces, por eso al Lugol también hay que diluirlo un poco. Como todo colorante, uno va probando, ¿sí?, la cantidad de colorante apropiado para que uno pueda distinguir correctamente la estructura que está queriendo teñir, ¿sí? Bueno, y cuando uno tiñe, lo que uno hubiera visto es esto, ¿sí? Estos son los distintos amiloplastos, ¿sí?, teñidos muy prolijamente. Este es un preparado que salió perfecto, de almidón, por eso están teñidos de azul, ¿sí? Y acá, en esta imagen que les pongo al lado, se las puse en particular porque acá hay un montón de amiloplastos, ¿sí? Pero les puse particularmente esta porque acá se ve bien, ¿sí?, lo que veíamos hace un rato en la introducción teórica. Se ve bien el hilo y se ven muy claras las distintas capas de deposición del almidón, ¿sí?, rodeando, concéntricamente en realidad no, rodeando este hilo, que en el caso de la papa, como no está en el centro, este grano de almidón es un grano, como les mencionaba anteriormente, excéntrico, ¿sí? Bueno, les pedía que hagan un esquema, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? El hilo y todas estas, las capas de deposición del almidón. Este esquema corresponde a esto que ven aquí, en la vida real, ¿sí? Es una foto también de microscopio óptico. Esto es un esquema, ¿sí? Y otra pregunta que les hacía el práctico es, bueno, lo que ya mencionamos, por el número de hilos y por su ubicación, este grano de almidón es un grano de almidón simple. El grano de almidón de papa es un grano de almidón simple porque tiene un solo hilo. Recuerden que al hilo también se lo denomina centro de formación o hilo. Y es excéntrico porque ese hilo no está ubicado en el centro, sino que está fuera del centro. Por lo tanto, es excéntrico. ¿Sí? Y lo otro que les preguntaba es, bueno, les pedía que comparen este almidón con otros, ¿sí?, que figuran en los apuntes, como el que vimos hace un rato del maíz, del arroz y demás. Y si hay diferencias entre ellos, y qué puede decir, qué conclusión se puede sacar. Bueno, lo importante es que los granos de almidón son distintos para cada una de las especies. Por eso,
la visualización de los granos de almidón nos pueden servir para identificar harinas o féculas. Yo puedo saber si una harina que a mí me venden como harina de trigo está contaminada con otras harinas haciendo un preparado y mirando los granos de almidón, porque el grano de almidón del trigo es muy característico. Entonces, si adulteraron esa harina de trigo con papa, bueno, decirles cualquier cosa, ¿sí? Yo voy a ver ahí amiloplastos de papa, que son completamente diferentes a los amiloplastos, a los granos de almidón del trigo, ¿sí? Y puedo detectar adulteraciones en las harinas, porque cada cereal, en este caso, tienen distintas morfologías de los amiloplastos, de los granos de almidón. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos, 12.06, re bien. El próximo trabajo práctico, les adelanto, es el TP3 de tejido epidérmico o epidermis, va a ser el miércoles que viene, a la misma hora. No sé si por este mismo canal, porque no sé si la profe va a ser Jessica, no sé si va a usar Zoom o va a usar Webex, pero bueno, como sea, ya les avisaremos y les informaremos de cualquier novedad o cambio, o no va a haber cambios, pero todo será informado vía WhatsApp y vía correo electrónico. Antes Mari, de... si querés ahora, deja de grabar, así no se esta Bien. parte de cierre.